Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a este espacio que hemos creado especialmente para todos ustedes, donde nos dedicamos a compartir las noticias más impactantes sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades. Hoy, en particular, nos adentraremos en un tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y entre los círculos más cercanos a la industria. Si eres fanático de los famosos y te encanta saber todo lo que ocurre detrás de las cámaras, estás en el lugar correcto. Así que prepárate para descubrir detalles exclusivos que solo aquí podrás encontrar. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todas las noticias frescas y reveladoras que compartimos con ustedes. Estamos comprometidos a ofrecer contenido único, diferente y, por supuesto, 100% exclusivo. Sabemos que hay muchos canales allá afuera, pero nuestro objetivo es ser tu fuente principal de información sobre todo lo relacionado con los artistas y las figuras públicas, en especial las celebridades turcas que son tan admiradas por ustedes. Ahora sí, entremos en materia. Hoy hablaremos sobre una reunión secreta que, según varias fuentes cercanas, ha dejado a todos los asistentes y seguidores de la industria del entretenimiento completamente sorprendidos. Esta reunión estuvo protagonizada por uno de los actores más reconocidos de Turquía, Alar Ertuğrul. En un evento que se llevó a cabo bajo un total secreto, el actor aprovechó para compartir con un pequeño grupo de amigos y figuras influyentes sus pensamientos más sinceros sobre la industria, sus desafíos y, lo que es aún más intrigante, las manipulaciones y estrategias políticas que existen tras bambalinas en el mundo del espectáculo. La velada, que se organizó en un lugar discreto y reservado solo para un círculo íntimo, fue todo menos una reunión común. En un ambiente cargado de confidencialidad, Alar Ertuğrul sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre algunos de los aspectos más oscuros de la industria, tocando temas como la lucha por la fama, las presiones mediáticas, las relaciones de poder y, lo más importante, la forma en que los artistas son manejados como piezas en un tablero de ajedrez por aquellos con poder. Las declaraciones de Ertuğrul generaron un gran revuelo, y aunque muchos se sorprendieron, otros vieron en ellas un necesario llamado a la reflexión sobre cómo las prácticas poco éticas han infiltrado el mundo del entretenimiento. En primer lugar, uno de los puntos más sorprendentes que tocó el actor fue su visión acerca de los escándalos y conflictos que, según él, se han generado en los últimos tiempos dentro de la industria. A diferencia de lo que muchos piensan, estos problemas no son solo el resultado de la competencia sana o la envidia entre artistas, sino que están profundamente relacionados con intereses ocultos y maniobras políticas dentro de la propia estructura del medio. Ertuğrul señaló que muchos de los escándalos que nos llegan a través de las noticias no son más que una fachada, cuidadosamente diseñada para manipular la percepción pública. En su opinión, la verdad detrás de estos conflictos es mucho más compleja y a menudo se esconde bajo capas de falsedad que buscan desviar la atención de los verdaderos intereses en juego. Lo que realmente está sucediendo es que vivimos en un entorno donde la imagen y la reputación se compran y se venden al mejor postor, declaró Ertuğrul durante la reunión. Y lo peor de todo es que a veces los propios artistas, que deberían ser los guardianes de la verdad y la autenticidad, terminan siendo parte de este sistema corrupto. Sin duda, estas palabras causaron un gran impacto en todos los presentes, quienes se sintieron identificados con la crítica del actor sobre la superficialidad de la industria. A medida que avanzaba la conversación, el actor también compartió su perspectiva sobre la presión constante que enfrentan los artistas para mantener una imagen perfecta ante los medios. Habló sobre la dificultad de lograr un equilibrio entre el éxito profesional y la salud mental, y cómo las redes sociales han contribuido a crear una imagen distorsionada de lo que significa ser famoso. La fama no es lo que parece, dijo Ertuğrul. Detrás de cada selfie, detrás de cada publicación, hay horas de trabajo, sacrificios y, en muchos casos, una carga emocional que no se ve. Esto no solo fue una crítica al sistema, sino también un recordatorio de que los artistas son seres humanos, con sus propios miedos y desafíos, más allá de la pantalla. Uno de los momentos más reveladores de la reunión fue cuando Ertuğrul se refirió a la lealtad en la industria del entretenimiento. Según el actor, la lealtad en este mundo es una moneda de doble cara. Aunque en apariencia muchos parecen ser amigos y aliados, en realidad, algunos de los que se presentan como confiables son los primeros en traicionar a quienes les rodean. Lo he vivido en carne propia, confesó el actor.
Las traiciones son frecuentes y, a menudo, provienen de quienes menos lo esperas. Estas palabras no solo sorprendieron a los asistentes, sino que también abrieron un espacio para que otros artistas compartieran sus propias historias de desengaño. Es claro que Ertuğrul no está dispuesto a quedarse callado ante las injusticias que se viven en la industria. En su discurso, también se refirió a los contratos laborales precarios, las presiones que enfrentan los actores y el peligro de caer en la trampa de las falsas promesas de éxito. Según él, el sistema está diseñado para premiar la apariencia y ocultar las verdaderas dificultades que enfrentan los artistas, lo que lleva a una profunda frustración en muchos de ellos. Es hora de que se reconozca que detrás de cada éxito hay sacrificios que, a menudo, no son valorados, dijo. La reunión, que duró varias horas, fue más que una simple charla. Fue un espacio de reflexión profunda sobre los problemas que aquejan a la industria del entretenimiento y una invitación a cambiar las prácticas que han dominado el sector durante tanto tiempo. Muchos de los presentes compartieron la opinión de que es hora de que se implementen cambios, que la industria debe ser más transparente y justa, y que los artistas deben unirse para luchar contra las manipulaciones y las injusticias que afectan a todos por igual. En cuanto a las repercusiones de estas declaraciones, se ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los analistas de la industria. Algunos creen que las palabras de Ertuğrul podrían tener un impacto positivo, abriendo un camino hacia una industria más ética y transparente. Sin embargo, también existen voces críticas que advierten que este tipo de exposiciones pueden generar divisiones, alimentar conflictos internos y dañar las relaciones laborales y personales de aquellos involucrados. Es un arma de doble filo, comentó un experto en el tema. Por un lado, puede inspirar un cambio, pero por el otro, puede traer consecuencias no deseadas. A medida que los medios de comunicación han comenzado a investigar más sobre el tema, surgen más teorías sobre quienes podrían estar detrás de las manipulaciones que Ertuğrul mencionó. Aunque el actor se abstuvo de nombrar nombres específicos, la especulación sobre los posibles intereses ocultos y las alianzas secretas está en auge. Muchos seguidores de la industria están pendientes de los próximos movimientos, esperando ver si estas declaraciones pueden cambiar realmente la forma en que se manejan los proyectos y las relaciones dentro del entretenimiento. En resumen, la reunión secreta de Alar Ertuğrul ha dejado una marca indeleble en todos los que tuvieron el privilegio de asistir y ha generado un gran eco en toda la industria. Las revelaciones sobre las manipulaciones internas, los sacrificios personales y la necesidad urgente de transparencia en la industria del entretenimiento no solo han desafiado las convenciones, sino que también han abierto un debate que podría traer consigo un cambio fundamental en la forma en que se gestionan los proyectos y las relaciones laborales en el medio. Queridos amigos, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que es hora de un cambio en la industria del entretenimiento? Nos encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y compartan con sus amigos. Manténganse al tanto de todas nuestras noticias y no se pierdan nuestros próximos videos. Hasta pronto.